Hola, bienvenidos a Voces del Pasado. Esta noche vamos a sumergirnos en una de las leyendas más oscuras y fascinantes de México, la del Charro Negro. Una figura que se aparece en los caminos solitarios, entre montañas, barrancas y ríos, cuando la luna se oculta detrás de las nubes y el silencio de la noche solo es roto por el eco de cascos de caballo que resuenan en la distancia. Quien lo escucha sabe que no está solo, y quien lo ve rara vez vuelve a ser el mismo. Porque el Charro Negro no es un viajero común, sino una sombra elegante, un emisario del más allá, que a veces concede riquezas y otras veces condena almas. Imagina caminar por un sendero al caer la noche. Has terminado tu jornada de trabajo en el campo o vienes de visitar a un amigo en el pueblo cercano. El cielo está oscuro, apenas iluminado por unas pocas estrellas, y el viento sopla entre los árboles. De repente, a lo lejos, escuchas el repiqueteo de cascos de caballo, acercándose cada vez más. La curiosidad y el miedo se mezclan, porque en esas soledades pocos viajan a esas horas. Y de pronto lo ves, montado sobre un caballo imponente, reluciente. Aparece un hombre vestido de charro, pero no un charro cualquiera. Su traje negro, impecable, está bordado con hilos dorados que brillan con una luz extraña. Lleva un sombrero ancho que cubre su rostro, pero aún así sientes la intensidad de su mirada clavándose en ti. Esa presencia elegante y majestuosa se siente al mismo tiempo atractiva y aterradora. Has encontrado al Charro Negro. La leyenda cuenta que este enigmático jinete se aparece a los viajeros solitarios. A veces simplemente los acompaña durante un tramo del camino, con una voz educada y amable que invita a la confianza. Pero en otras ocasiones, su verdadera naturaleza se revela. Algunos dicen que es el diablo disfrazado, ofreciendo riquezas imposibles a cambio de un precio demasiado alto, tu alma. Otros cuentan que fue un hombre muy rico y avaro en vida, que nunca compartió sus bienes con nadie, y que por ello fue condenado a vagar eternamente, llevando consigo el peso de su fortuna maldita. Sea como sea, lo cierto es que su figura se ha mantenido viva a lo largo de generaciones, como advertencia y como misterio. Existen diferentes versiones de la leyenda, según la región de México donde se cuente. En algunos lugares, el Charro Negro se aparece en cruces de caminos, esperando a que algún viajero despistado acepte subirse a su caballo. Una vez que lo hace, ya no hay regreso, pues se dice que el caballo galopa directo al infierno. En otras zonas, como Veracruz o Puebla, la tradición cuenta que el Charro Negro se acerca a la gente con voz amable, ofreciendo monedas de oro o bolsas llenas de riquezas. El problema es que quien acepta pronto descubre que el oro se convierte en carbón o en piedras, y lo único que queda es la condena de haber pactado con una entidad oscura. En Hidalgo, por ejemplo, algunos ancianos afirman que el Charro Negro suele aparecer en barrancas y cañadas profundas, lugares donde los caminos son peligrosos y solitarios. Lo interesante de esta leyenda
es que mezcla elementos profundamente mexicanos con un simbolismo universal. ¿Por qué un charro? El traje de charro, con sus adornos, bordados y porte majestuoso, es uno de los símbolos más grandes del orgullo y la identidad nacional. Representa la fuerza, la elegancia y la riqueza. Sin embargo, en esta leyenda, ese mismo símbolo se transforma en un recordatorio de lo efímero y peligroso de la ambición humana. El charro, que una vez pudo haber sido un hombre rico y poderoso, ahora está condenado a deambular como un fantasma, incapaz de disfrutar de su fortuna y utilizando su apariencia imponente para atraer y perder a los incautos. Pero el charro negro no solo es una figura mexicana. Si miramos con atención, podemos encontrar paralelos en otras culturas. En Europa, por ejemplo, existen historias de jinetes oscuros que aparecen en los caminos, como el jinete sin cabeza en Alemania o el Dullahan en Irlanda. Seres asociados con la muerte y el más allá. Incluso en la tradición cristiana encontramos figuras que vagan como castigo eterno, como el judío errante. El charro negro, sin embargo, toma todos esos elementos y los adapta al contexto cultural mexicano. Un traje nacional, un caballo de porte majestuoso y un trasfondo ligado al pecado, la ambición y la condena. Muchos aseguran haberlo visto. Hay relatos de campesinos que dicen haber encontrado ahí a un charro en medio del camino, que les ofrecía ayuda o compañía, pero al voltear de nuevo ya no estaba. Otros cuentan que al rechazar las riquezas que ofrecía, lograron salvarse, aunque quedaron marcados por el miedo de haber estado frente a él. También están quienes dicen que no tuvieron tanta suerte y que las personas que aceptaron su compañía jamás regresaron a casa. El charro negro, en todas estas versiones, representa la tentación y el peligro de tomar el camino fácil, de dejarse llevar por promesas de riqueza inmediata, sin pensar en las consecuencias. La leyenda tiene además un componente moral muy fuerte. En un país donde la religión católica ha marcado gran parte de las creencias populares, la figura del charro negro se convierte en un recordatorio de que el pecado siempre tiene un precio. La avaricia, la soberbia y la falta de compasión son castigos que se pagan tarde o temprano. Así, la historia funciona como advertencia para quienes desean riqueza sin esfuerzo o para quienes creen que pueden engañar al destino. Pero no todo en la leyenda es terror. También hay un aire de melancolía. Imagina al charro negro, vagando eternamente en caminos solitarios, condenado a repetir una y otra vez su búsqueda de almas sin poder descansar jamás. Incluso en su majestuosidad hay un vacío. Su traje elegante, sus bordados brillantes, su caballo imponente, todo está vacío de sentido, porque carece de libertad, de humanidad y de redención. El charro negro es en el fondo un reflejo de nosotros mismos cuando dejamos que la ambición y el deseo de poder nos dominen. Y es por eso que su figura ha perdurado tanto en la cultura popular.
A diferencia de otros fantasmas o aparecidos, el charro negro es cercano, porque representa un lado oscuro que todos conocemos, el miedo a perder el alma por querer demasiado. No importa si crees en lo sobrenatural o no, la historia del charro negro siempre te deja pensando. ¿Qué harías tú si en medio de la noche te encontrases con él? ¿Aceptarías sus riquezas? ¿Le ofrecerías compañía? ¿O simplemente correrías sin mirar atrás? Hoy, al recordar esta leyenda, también recordamos lo poderosa que puede ser la tradición oral. El charro negro no es solo un personaje de miedo, es también un símbolo de identidad, de advertencia y de reflexión. Una de esas voces del pasado que nos sigue hablando, aunque creamos que solo es un mito. Y así, cada vez que escuches en la noche el repiqueteo de cascos de caballo acercándose, quizá quieras caminar un poco más rápido. Porque nunca se sabe cuándo el charro negro puede aparecer para ofrecerte algo que, aunque brillante y tentador, podría costarte mucho más de lo que imaginas. Gracias por acompañarnos en Voces del Pasado. No olvides suscribirte para seguir explorando juntos las historias, mitos y leyendas que han dado forma a la humanidad. Hasta la próxima.